¿Qué tal, amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, programa cuyo objetivo es hacer un análisis sobre las diferentes situaciones coyunturales que pasan en el mundo, y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Les recordamos que Tendencia Global es un programa que no tiene ninguna afiliación a ningún partido político, tampoco recibimos ningún tipo de contribución económica de ningún partido político. Somos un programa totalmente independiente. El día de hoy estaremos hablando sobre la mujer en este siglo XXI, los logros alcanzados, históricos, y todavía los que tocan alcanzar. Para ello tenemos invitados muy especiales, a quienes de antemano les quedo muy agradecida, sobre todo a las damas. Ella es, por ejemplo, empezando con la licenciada Carolina Lazo, colombiana, radicada en los Estados Unidos. Ella tiene una maestría en Administración de Empresas Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Qué lindo poder celebrar esta importante fecha. Todos bueno, juntos. Gracias. Ahora mismo vamos a entrar precisamente en este tema. También está con nosotros la licenciada Gabriela Rodríguez. Ella es abogada, también tiene un doctorado, activista por los derechos humanos. Ella se encuentra en Salta, Argentina. Gabriela, muchas gracias por estar nuevamente con Tendencia Global. Muchas gracias. La verdad que es un enorme placer compartir nuevamente con ustedes. Gracias. Y también le damos la bienvenida a Percy Calderón. Es nuestro director, además sociólogo, periodista, documentalista, radicado en los Estados Unidos. Carlos Ardiles, él es también abogado, él es magíster, además de analista político. Él se encuentra en la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a comenzar directamente con el tema. Voy contigo primero, Carolina, para que hablemos en este siglo XXI. Hay muchas cosas que se avanzaron en el pasado siglo XX, pero cosas que quedaron pendientes y que seguramente son muy importantes para las reivindicaciones de las mujeres. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es un momento muy importante para celebrar todo lo que hemos logrado, la lucha que se ha realizado en tantas partes del mundo, y sin embargo también un momento para reflexionar sobre lo que nos falta. Creo que todavía tenemos una gran trayectoria por delante. Es muy importante continuar trabajando por cerrar esa brecha de la equidad, especialmente en lo que se refiere con el pago a las mujeres, los diferentes trabajos, que las mujeres tengan mayor representación en las juntas ejecutivas de las empresas, en los puestos altos de las empresas, para que podamos liderar de la misma manera y diversificar, ¿no? Todos sabemos que entre mayor diversidad que tenga, por ejemplo, una empresa o una organización pública, pues puede tener mejores resultados. Así que un momento para celebrar. No hay que olvidar todo lo que hemos recorrido y todo lo que se ha logrado, pero también para reflexionar y seguir luchando por partes iguales, mujeres y hombres, para lograr cerrar esa brecha. Bueno, algo que menciona y que es muy importante, Gabriela, es este asunto específico, por ejemplo, en las oportunidades que se deben dar, sobre todo en el sector público, y que de alguna manera es por lo que activistas, grupos pro mujer, pues vienen luchando durante muchos años. Pero, ¿qué pasa, Gabriela, cuando, por ejemplo, en un sector privado, donde pues existen dueños, podríamos llamarlos ejecutivos también, pues ellos son los que toman las decisiones, porque a la final también se habla de que son dueños de su propio negocio? ¿Y cómo se puede gestar? ¿Qué tan viable es abrir estos caminos de igualdad en oportunidades para las mujeres? Porque cuando lo comparamos, otra vez, y lo digo, cuando hablamos de políticas públicas, de alguna manera siempre es posible poder inferir, poder intervenir y poder hacer que estas igualdades se den en el sector público. Pero qué tan viable, qué tan difícil, ¿cómo ves tú a lo largo de todos estos años que has estado igual como activista por los derechos de la igualdad de la mujer y todo esto? Pues, ¿qué tan viable es, Gabriela, poderlo alcanzar? Bueno, obviamente que hubo un avance, y nosotros seguimos en la lucha por la reivindicación de derechos, como dijo Carolina recientemente. Y para hacer un paralelismo, porque a mí me gusta manejarme con ejemplos, vamos a ver, para entrar de lleno a tu pregunta concreta. En el sector público, yo siempre pongo como ejemplo la fotografía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde están representados distintos países, es decir, compuesto por 7 miembros. De esos 7 miembros, hay una sola jueza mujer.
la doctora Elizabeth Odio Benito, y después los otros 6. Si vos ves la fotografía de la Corte Interamericana, estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se supone que debe propiciar la igualdad y sin embargo tenemos 6 hombres y una mujer. Ahora, ¿qué pasa en la cuestión privada? Ahí se torna un poco más complicado, pero no obstante, considero que esto se trata de una cuestión cultural, porque si bien es cierto, para darte otro ejemplo, tenemos la ley de cupo femenino, que dentro de 100 años, calculo yo, la gente lo va a ver de manera jocosa. ¿Cómo existía un cupo femenino para que la ley haga respetar la igualdad y la paridad dentro de lo que es el sector público? Vamos al privado. Lamentablemente, voy a repetir, como no hay una ley que los obligue, porque lógicamente es el dueño de la empresa el que va a ser el director, seguramente va a haber un directorio, incorporarán mujeres o no, pero considero que es una cuestión netamente cultural y que viene de la mano de aquellos tratados de derechos internacionales que lo que propician y generalmente en los fallos judiciales se da lo que es la Convención de Belén do Pará, en la CEDAW, donde dicen, concretamente le dicen a los estados, más aún la CEDAW, a ver, Estado boliviano, Estado argentino, Estado paraguayo, lo que tienen que propiciar, y es legalmente obligatorio, la igualdad y la no discriminación. Hay otro tema también que mencionó recién Carolina, y eso se traduce en lo que es la violencia económica, en la violencia institucional y todo tipo de violencia, donde hoy por hoy un hombre, si vamos a Hollywood, por ejemplo, que es el sector privado, un hombre gana el 30% más que una mujer. Si vos te pones un Tom Hanks y una Meryl Streep, no van a estar en igualdad de condiciones. Y es por ello que hoy por hoy está bastante fuerte el tema del feminismo dentro de lo que son los artistas en Hollywood. Para dar un ejemplo, para esquematizar esto, ¿no? Y si vamos a una empresa, te imaginarás que, como vos decís, Freddy, ¿cómo hacemos para que el jefe, el director, ya sea bueno, una SRL, una sociedad anónima, cómo hacemos para que haya una mujer en la cabeza? Y bueno, esto se trata de una cuestión netamente, vuelvo a repetir, cultural, que es lo que nosotros estamos luchando las mujeres, para que se cierre esa brecha, para que se haga cada vez más corta y logremos la igualdad. No solamente la igualdad formal, sino la igualdad sustantiva, y que en definitiva, como siempre lo manifiesto, cuando existe desigualdad, existe discriminación. Estamos siendo constantemente discriminadas, y la discriminación trae aparejada la violencia. Esto es así como matemático. Y nosotras, en el caso que me toca a mí desde la Global Network for Women's Rights, donde soy integrante y cofundadora junto con Iris, que vos la conocés, Freddy, Iris Rodríguez, claro que sí, por supuesto. de Londres. Claro, desde Londres somos un grupo de mujeres que engloba todo el planeta precisamente para hablar sobre estos temas y para concientizar, porque considero que es fundamental la concientización en todo esto para hacer una vuelta de rosca en lo que es la cuestión cultural, ¿no? Pero es complicado en ese aspecto que vos mencionaste recién. No, y por esto quiero mencionarlo, porque realmente yo veo que desde la perspectiva, y seguramente en algún momento igual nos va a comentar Carolina, Gabriela, tú que también estás en esto desde hace tantos años, no solamente abogando por la igualdad, por la equidad, por los derechos de la mujer, para cerrar estas brechas históricas, pero para mí también es complicado hacer este análisis para ver qué tan viable puede ser, pero quiero ir con esto contigo, Carlos, porque Gabriela menciona algo que es importante, porque en el sector público legalmente tú puedes imponer, incluso existe, como ya lo ha mencionado, normas internacionales, pues que cada vez están exigiendo de que exista esta igualdad en cuanto a las oportunidades, tanto para las mujeres como para los hombres. Pero en este aspecto ella menciona algo que es primordial, ¿no? Y cuando hablamos de algo que es cultural, y vamos a poner solamente el ejemplo desde México hasta Argentina, pues imponer, digámoslo de esta forma, ¿tú crees que es una vía? Ya no estamos hablando solamente del sector privado, estamos hablando de que también hay leyes internacionales, pero realmente estamos en este siglo XXI preparados, listos, como para que se haga una ley, por así decirlo, que imponga que en el sector público quienes son dueños, pues de alguna forma tendrían que otorgar
o ya sea un poder o una posición o el espacio siquiera para que tengamos esta igualdad de oportunidades? Sí, bueno, antes que nada un saludo a todos los panelistas, un gusto estar acá. Yo creo que hay que diferenciar algunos aspectos muy importantes, ¿no? Y lo que mencionaba Carolina y Gabriela, justamente es el aspecto de que tenemos que tener la diferencia entre el derecho que tiene toda persona, y en este caso la mujer, frente, diríamos, a tres aspectos importantes que yo considero que ocurre dentro de la praxis social. Y una de ellas es justamente que a veces, por ejemplo, ese derecho de reivindicaciones, de equidad, de igualdad, ¿no? De género y de participación, se ve a veces un poco deslucida con el aspecto de que a veces hay muchas personas que dentro de las diferentes actividades ven, diríamos, como una opción, diríamos, de un interés, ¿no? Por ejemplo, en la política. A veces nombran a mujeres en la política, ¿para qué? Para que tengan mayores afectos, diríamos, o mayor votación, ¿no? Y esto vemos desde un punto de vista de interés, y es, diríamos, que simplemente la ponen a la candidata, a veces sin tener o reunir algunas condiciones, pero ellos buscan, diríamos, el voto, ¿no? Hay otro aspecto importante que hay que considerar, es el aspecto de necesidad, ¿no? A veces por ejemplo, necesitan que haya una persona que haga algún trabajo, sea de cuidado, de limpieza, de lo que necesitan. Entonces dicen, pondremos una persona que prácticamente llamemos una mujer que nos va a satisfacer con esta necesidad. Y el aspecto de capacidad, ¿no? Son pocos los que ven, diríamos, esa capacidad, ¿no? De la mujer, y que prácticamente la ven reflejada, diríamos, en trabajos serios, en empresas que tienen mucha capacidad la mujer para poder desarrollar hoy en día, más que nada, diríamos, aspectos tecnológicos, aspectos científicos. Hemos visto cómo están involucradas en una serie de situaciones, diríamos, de la actividad laboral y empresarial. Y esto hace que desde 1975, prácticamente en la primera conferencia mundial que Naciones Unidas ha dado, justamente era el evitar, diríamos, esta falta de equidad y de igualdad que existe en las mujeres. Pero veamos, mira tú, un reflejo, como decía Gabriela, con relación a algunos parámetros, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Naciones Unidas del 2019 había hecho un análisis porcentual de datos, y ven de que prácticamente hay un 11%, ¿no? De mujeres como presidentas de Estado. Un 12% más o menos están como presidentas de gobiernos, y un 25-27% están en ministerios, ¿no? Y después van desarrollando, digamos, una serie de actividades. La participación de la mujer prácticamente está entrando en un aspecto muy importante, y esto está inclusive relegando, diríamos, algunos aspectos de los hombres. Mira tú que en Bolivia prácticamente la Asamblea Legislativa está con un 50%, con una ley de participación que tiene justamente la mujer, ¿no? Y lo que se hace es, diríamos, paridad en ambos diríamos, en las asambleas, en los curules, ¿no? Entonces se le está dando cierta preferencia en ello, pero también vemos el aspecto de feminicidios, de muertes, ¿no? Que prácticamente en Bolivia es muy amplio, ¿no? Prácticamente el 2020 hemos cerrado con unos 83 feminicidios o algo más, especialmente este 2021, ¿no? Que es el último, diríamos, los últimos datos. Entonces, creo que existen algunos parámetros que sí están yendo en progresión, pero hay otros que van en regresión. Y lo que se tiene que ver es justamente que no solamente la norma, ¿no? Porque a veces vemos que todo es sacar una ley, ¿no? Como bien decíamos en algún programa, ¿no? Hacer, por ejemplo, la ley, diríamos, contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley de protección, diríamos, de la mujer o todo eso, pero muchas veces se ve esto un poco debilitado por el aspecto del accionar, diríamos, que existe en la sociedad, ¿no? Es decir, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo, diríamos, violencia contra la mujer, violencia de género, entonces no existe el equilibrio entre lo normativo y lo que es la parte práctica. Bueno, y lo que tú dices, solamente para acotar un poco, muchas leyes, no solamente estamos hablando, por ejemplo, de la 348 en Bolivia, muchas leyes que están dedicadas precisamente a ir contra la violencia, contra la mujer, y por supuesto para tratar de evitar estos femicidios, como lo conocen en Argentina, pues las cifras son lamentables, porque en vez de reducir esta cantidad de mujeres muertas, pues está aumentando. Y en este aspecto realmente es muy preocupante, porque parecería que este tipo de políticas públicas no estarían enfocadas o no se estarían haciendo trabajos que deberían estar realmente enfocados en lo que provoca este tipo de violencia.
ya sea, por ejemplo, la drogadicción en la familia, el alcoholismo, tanto en el esposo como la esposa también, los hijos. Hay muchos factores que realmente son importantes y que tal vez, creo, no se están afrontando de la forma en la que debería ser. Pero, Percy, aquí mencionamos algo que es muy importante, ¿no? Y lo que dice Carlos en cuanto a lo que es la tecnología, y creo que este COVID-19, o por lo menos esta pandemia que estamos viviendo, y en lo que ha sido el pasado 2020, pues de alguna manera está catapultando, creo que es una gran oportunidad por lo que he podido ver, que hoy en día las mujeres no solamente han asumido el rol que siempre han tenido de llevar adelante la familia, de mantenerla unida, de sacarla adelante, sino que ahora desde casa han empezado a emprender en distintos tipos de negocios, están dando conferencias por Zoom, así como tenemos hoy la oportunidad de tener este tipo de conversación. Lo estamos haciendo con Gabriela desde Nueva York, creo. Perdón, Gabriela la tenemos desde Salta, Argentina. Tenemos a Carlos que está en Bolivia. Tenemos a Carolina que creo que está en Nueva York. Entonces tenemos la oportunidad de podernos comunicar desde cualquier parte del mundo. Entonces creo que este podría ser la herramienta, ¿no? La herramienta de la tecnología podría ser importante, ¿no? Para ir cerrando no solamente brechas, sino conquistar espacios que tal vez recién se están formando gracias precisamente a esta pandemia. Bueno, así es, Freddy. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a Carolina y a Gabriela que se han unido a este programa. Es un placer volver a ver a Carolina después de tantos años. Trabajamos hace muchísimos años atrás en el programa Facetas Televisión en Washington, en Telemundo. Ella fue una de las conductoras, brillante estudiante en ese entonces y brillante profesional. Gracias por haber aceptado estar en el programa. Y también a Gabriela, que ella es amiga del programa, a quien seguimos a través de sus manuscritos, las proclamas y pues todo lo que emprende, ¿no? A nivel mundial para apoyar a las mujeres en el mundo. Bueno, los avances que ha tenido la mujer en este siglo, o sea, son 118 años desde 1911, cuando se organizó la primera asamblea auspiciada por las Naciones Unidas sobre las mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Rosa Luxemburg, una socialista alemana, fue una de las grandes protagonistas para que este día sea reconocido a nivel mundial. Pero ¿cuánto hemos avanzado en 118 años? Si haríamos una evaluación, diríamos que los avances han sido muy lentos. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Lo que tú acabas de mencionar, los avances tecnológicos por una parte, la educación por otra parte, que no ha permitido concientizar a un grupo de hombres que pues han creado un paternalismo, ¿no? Un patriarcado en muchas sociedades. Todavía tenemos, especialmente en los países de origen islámico, una gran discriminación en contra de la mujer. Las mujeres no tienen absolutamente ningún derecho, no pueden educarse, no pueden ir a una universidad, no pueden elegir con la pareja con la que quieren casarse, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente están viviendo en una época totalmente distinta, ¿no? Y por otra parte, los países que de alguna manera tienen legislaciones avanzadas, como la India, la China, la mujer todavía no ocupa un lugar preponderante. Veamos India, que ha tenido una de las mejores primeras ministras, ¿no? Indira Gandhi, legendaria. Pero sin embargo, el avance de las mujeres en India no ha sido tan contundente como en otros países. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años? Llega la pandemia y pues nos exige aislarnos para construir una sociedad totalmente diferente a la que habíamos vivido. Tuvimos que acostumbrarnos a otro tipo de propuestas y la mujer empieza a asumir un rol decisivo en la educación de los hijos, en el manejo del hogar y también en los emprendimientos que empieza a hacer. Hoy por hoy vemos la mayoría de los nuevos negocios, de los nuevos emprendimientos, están siendo manejados por mujeres. Pero la desigualdad sigue existiendo. Hay una desigualdad política en cuanto a participación en los diferentes países.
Y hay una desigualdad económica insoportable, intolerable, porque la mujer ha asumido los mismos roles que tenemos los hombres, inclusive nos han superado en muchos de los roles a nivel de administradores, a nivel de gerentes, a nivel de dirigentes, a nivel de ingenieros. Imagínense la administradora del proyecto de Marte, es una colombiana, ¿no? La señora Ochoa, la que está manejando todo el complejo del viaje en Marte, todo lo que se está haciendo en este momento en Marte. Pero me imagino que ella no gana igual que sus colegas, ¿no? Por esa desigualdad económica que se tiene aquí en los Estados Unidos. No solamente aquí en Estados Unidos, sino en el resto de los países. Entonces yo creo que este año debe ser un año en que debemos todos unirnos y decir al unísono que pues la mujer tiene que dársele el lugar que le corresponde y que estos 118 años han sido muy, muy, muy lentos en cuanto al avance, que no hay ninguna progresión en el sentido de que la mujer pues tiene los mismos derechos que nosotros los hombres. Y bueno, y en este sentido, por ejemplo, Carolina, por lo menos cuando uno hace un análisis, por lo menos desde el punto de vista o desde el lugar de donde quien te habla, ya tengo 25 años haciendo televisión, y claro, por ejemplo, cuando menciona Percy, que tenemos a esta ilustrísima pues señora Ochoa, que cuando yo estuve revisando una de sus entrevistas, pues ella decía que pues ella se sentía bendecida con el solo hecho de tener comida en la mesa y techo que la cubra, y para mí eso es bastante honorable, bastante ponderable para realmente imitar. Pero te decía que desde el punto de vista, por ejemplo, de los grandes medios de comunicación, Carolina, pienso que también hacemos un muy flaco favor, que si bien es cierto, qué bueno resaltar que, por ejemplo, en este caso, ¿no? La mujer es una mujer la que está controlando todo este viaje espacial a Marte. Vamos a tener, por ejemplo, otra dama que va a aparecer en otro sector, en otro espectro, y que también la vamos a promocionar. Pero cuando ya somos bastante objetivos y miramos detrás de esa noticia, pues solamente tenemos ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos, si podemos contar en el año, por ejemplo, de lo que va de este 2021, cuántas de esas historias hemos contado? Yo creo, y casi puedo estar seguro, que no son más de 20, que tal vez son apenas 20, cuando estás hablando de miles de millones de mujeres que siguen luchando por esa igualdad. No solo estamos hablando de los espacios laborales, estamos hablando de las oportunidades, ¿no? Que se reconozca todo esto que tiene. Tú a lo largo de todo esto, porque además de ser licenciada, tienes una maestría en tu carrera de administración de empresas, pero además eres escritora, tienes un bestseller, tienes un libro que pues es uno de los mejores vendidos, pasaste el 1,000,000 para tener un bestseller, pero ¿tú con qué fricciones has tropezado para tú alcanzar estos logros con los cuales hoy te sientes pues de alguna manera realizada, pero que seguramente ha tenido bastantes piedras en el camino? Sí, muchos. Y yo creo que vale también la pena resaltar que no solo estamos hablando de mujeres, sino también el caso de las mujeres latinas en los Estados Unidos. Mi caso, yo llegué a Estados Unidos como inmigrante a los 17 años y tuve que hacer como todo tipo de trabajos. Fue muy difícil el tema del idioma, de poder tener el permiso de trabajo, todo ese tipo de cosas. Si a eso le sumamos lo que ya existe frente a las mujeres y las limitaciones adicionales que podemos tener los inmigrantes en general de cualquier país, pues es muy preocupante, es muy, muy preocupante. Estaba leyendo el otro día que en temas salariales, de acuerdo con CBC del 2020, las mujeres latinas ganan más o menos 55 centavos de dólar por cada dólar que gana un hombre blanco. Eso es muy preocupante, es muy preocupante. De nuevo, está el tema de mujer y luego está el tema de las mujeres latinas. Entonces, sí, tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que trabajar. Lo que mencionabas de las historias que contamos es de suma importancia. Yo creo que tenemos que mostrarles a más niñas
y a más niñas latinas idealmente, que sí es posible. Les tenemos que mostrar todos estos ejemplos de mujeres que han logrado llegar muy lejos, que han dejado su legado, para que podamos identificarnos. Yo recuerdo que cuando llegué a los 17 años, pues no había muchas mujeres en los lugares donde yo trabajaba, en puestos altos, que pudieran servirme como modelo o que pudieran ser mis mentoras. Entonces, qué lindo poder aumentar esas historias. Y eso es obviamente solamente un poquito de lo que podemos hacer, pero creo que sí vale la pena seguir resaltando esas historias, a pesar de que, como tú dices, en términos de porcentaje de todas las historias que estamos contando son mínimas, pero sí que vale la pena seguir inspirando y seguir dándoles las oportunidades, especialmente a las jóvenes, a las mujeres que están tan preparadas y que tienen tanto por ofrecer, que de verdad tenemos que abrirles esas puertas. Importantísimo eso que tú dices de contar las historias, por eso es que a mí, ojalá que los medios de comunicación, además de todo lo malo que se dice, por ejemplo, en las noticias, aumentemos los espacios para no solamente ir promoviendo, sino también hacerles ver que en pequeñas conquistas también hay grandes logros, porque a veces sí, yo entiendo de que en esta época de los medios de comunicación, donde pues todo el mundo, cuanto más arriba llegue, se siente mucho más victorioso y todo, pero también existen victorias que son tal vez pequeñas para algunos, pero son grandes luchas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una mujer que ha terminado su carrera sabiendo que tiene 3 hijos en casa, a veces es madre soltera, entonces ese tipo de victorias, tal vez para algunos no será la gran cosa, pero realmente cuando tú ves esa historia de ese ser humano, de esa mujer, por todas las dificultades que pasa, pues realmente son grandes victorias. Pero hay algo que quiero preguntarte, Gabriela, tú que estás siempre con esto de la perspectiva de género, hemos tenido la oportunidad de platicar esto contra esto que es la ideología de género. Hay un artículo que compartí esta semana en mis redes sociales que ya lo vengo compartiendo desde hace mucho, de una preocupación que se está viviendo aquí en los Estados Unidos y tiene que ver con esto de la equidad, igualdad. En una mala interpretación, creo, voy a decir ingenua o tal vez inconsciente, porque vamos a darle el beneficio de la duda, donde, por ejemplo, se está hablando de que los espacios para las muchachas en competencias deportivas cada vez se están cerrando más por esta ideología de género que le quiere dar esta autoridad, bueno, en este caso al sector público, para imponer esta ideología de género, en donde pues hombres, biológicamente hombres, que pueden ser hormonados, transgénero, digamos, ¿no? Pero que son hombres biológicos, pues están compitiendo con mujeres. Y ya, por ejemplo, el Estado o la Cámara de Representantes del Estado de Mississippi esta semana, pues ya aprobó una ley que precisamente le permita a las mujeres competir en igualdad de condiciones, por lo menos en lo que son las justas deportivas. Gabriela, te pregunto a ti, la ideología de género, lamentablemente, y esto es una opinión muy personal, lamentablemente, pues es desde 1995 que se plantea esto en el Congreso Internacional de la Mujer en las Naciones Unidas. Se pensaba pues que esto venía a tener grandes reivindicaciones y realmente para poder ayudar mucho a cerrar estas brechas históricas para ayudar a las mujeres. Pero pues lamentablemente mucho de esta ideología de género pues está disfrazado con cosas que más que bien creo que le están haciendo mal. Y por lo menos esto pienso que va a repercutir como lo está haciendo en Europa, como lo está haciendo en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, en este caso en específico, donde pues los transgéneros, en este caso, pues están ocupando estos espacios, por ejemplo, de las damas, de las mujeres, en las competencias deportivas? Bien. En primer lugar, no comparto para nada lo que decís, Freddy, discúlpame, respeto completamente tu posición. En primer lugar, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, no existe la ideología de género como lo manifesté en aquella oportunidad, sino de lo que tenemos que hablar es, y no lo digo yo, no es un capricho mío, ni del feminismo, ni de un grupo de mujeres,
es un mandato constitucional y legal que se llama perspectiva de género, que casualmente la perspectiva de género es una herramienta que nos permite ver el impacto diferenciador que existe entre ambos géneros al momento de ver con los lentes de género, como decimos nosotros, una diferencia, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, te explico por qué no comparto tu opinión. En Argentina tenemos una ley que es la ley de identidad de género. Es decir, toda aquella persona que biológicamente nace masculino, es un varón, por la ley de identidad de género y a efectos de la inclusión, porque de eso se tratan los derechos humanos de la mujer, de la inclusión, ellos pueden cambiarse la identidad, ya sea en el registro civil de las personas, ¿sí? Pueden cambiarse la identidad y se debe, es una obligación tratarlos como una mujer, es decir, a punto tal que la identidad de esa persona travesti, transexual, transgénero, tiene que quedar en absoluto secreto, en absoluta, es algo confidencial, es una cuestión que lo protege inclusive la ley, ¿no? Puede plantear una habeas data a efectos de que se ventile, por ejemplo, la nueva identidad de aquella persona, y también lo mismo para mujeres que se autoperciben varones y van y se pueden cambiar. Ahora, hay una cuestión acá también, yo te hablo desde el punto de vista de la ley argentina. Muchas veces hay mujeres travestis, transexuales, que no se registran en los respectivos registros de las personas, pero sí se autoperciben como mujer. A punto tal que desde el momento que se autoperciben como mujer, en el caso que tenga una pareja hombre, ¿sí?, un travesti con un hombre, si ese hombre mata a esa persona travesti o transexual, va a tener una condena de prisión perpetua, porque la ley de identidad de género, a partir del momento que se incorpora la figura del femicidio a nuestro Código Penal, la contempla en el artículo 80, inciso 4, que habla del odio al género, por ejemplo. Y también o sea, en el caso del femicidio, propiamente dicho, es hombre que mata a mujer mediando violencia de género, pero acá también se ha equiparado en cuanto a la pena cuando se mata a una persona que se autopercibe como mujer. Entonces, si tenemos de pronto una persona que se autopercibe como mujer, que dice llamarse Micaela, es Micaela, y si quiere practicar un deporte conmigo, lo practicará. Si quiere practicar un deporte con un grupo de mujeres, lo practicará. Eso a efectos de la ley, que se debe respetar. Inclusive, desde el punto de vista jurídico, muchas veces yo me escandalizo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se respeta la ley, porque por ahí nos llegan denuncias porque toma la policía, ¿sí? Porque la policía es la primera persona que va a asistir a una víctima de violencia, generalmente. Y vos vas a leer que te dice, una mujer que en realidad no es mujer, que es un hombre que está vestido de mujer, eso es algo que no está cumpliendo con la ley, no tiene perspectiva de género. Pero eso te hablo de Argentina. En Argentina se debe respetar por el tema de la ley de identidad de género. Es decir, que si yo hago un tipo de manifestación que va en contra de esta percepción que acabo de dar, y te digo todo desde el punto de vista legal, ¿no? No es una ocurrencia. Imagínate el problema que puedo llegar a tener porque estaría discriminando a una persona, porque de lo que se tratan estas leyes casualmente es de incluir. Y es allí donde va nuestra lucha también, porque la lucha no es solamente de las mujeres desde el punto de vista biológico, también de aquellas personas que se autoperciben como mujer. Y creo yo, mira, en épocas de la guerra civil norte y sur de Estados Unidos, que uno se pone a pensar y dice, qué tremendo y horroroso que se haya discriminado a una persona por el solo hecho de ser negra. Imagínate, de acá a unos años, va a decir qué horroroso discriminar a un hombre que se autopercibe como mujer por tener esa concepción, porque se trata de una autopercepción. Yo no creo, Freddy, que mañana vos salgas con un vestido pintándote los labios, siendo que te autopercibís varón. Pero no todos los hombres se autoperciben varón. Hay hombres hay hombres homosexuales, quedarían
fuera de ese ámbito de igualdad. Y lo que se propicia, por lo menos nosotros en la que luchamos por esto, propiciamos una cultura de paz, y una cultura de paz implica no discriminar y que haya igualdad de género. Por eso no se habla de hombres y de mujeres, sino que hablamos de género, ley de identidad de género. En Estados Unidos realmente, bueno, hay muchos sectores ultraconservadores, otros no tanto, y ¿sabes cuál es el problema, Freddy? Considero yo, desde mi humilde opinión, ojo, porque no tengo la verdad en los labios, considero que hay una gran desinformación. Entonces, cuando nosotros nos desinformamos, muchas veces nos equivocamos, pero no por una cuestión consciente o hacer algo a propósito, discriminar a sabiendas, no, sino que tiene que ver con esto de la desinformación, y que muchas veces surge de sectores ultraconservadores que no están de acuerdo con nuestra lucha, porque no están de acuerdo con nuestra lucha. Consideran que la ideología de género va a destruir a la familia, cuando lejos estamos de destruir a la familia. Yo no tengo ganas yo no estoy ni en condiciones ni me interesa destruir la familia. Lo único que pretendemos, hay distintos sectores, ojo, tenemos un feminismo radicalizado, yo las respeto, pero acá lo único que se pretende es igualdad de condiciones, igualdad de derechos, y una cultura de paz, y no a la discriminación. Ese es mi punto de vista, Freddy, discúlpame, pero lo tenía que decir. No, está bien, me parece muy pertinente que tú lo menciones, porque ese es tu punto de vista. Yo me mantengo, porque yo tengo conocimiento muy claro de lo que significa la perspectiva de género, que lo entiendo muy bien contra lo que significa esta ideología de género, que lo que quiere es, pues, deconstruir lo que según ellos entienden que la sociedad ha construido, lo que es el sexo masculino, lo que es el sexo femenino, cosa que no es ni siquiera científicamente probado. Pero por supuesto, yo le respeto, Gabriela, lo que usted piensa en ese sentido. Lo que a mí siempre me preocupa, y voy con esto contigo, Carlos, es que precisamente lo que menciona Gabriela, cosas que no se dicen con toda la verdad, o que viene con desinformación o con información a medias, pues es lo que le va haciendo daño a ciertas conquistas que, como ya lo ha mencionado Percy, pues están demorando mucho, están tardando demasiado tal vez para que, óiganme, si también en la casa a mujeres que son madres, que son mujeres y que están encargadas de la educación de los hijos, pues también partamos por esa educación, por promover de que desde ahí eliminemos, por ejemplo, el machismo, este tipo de discriminaciones. Partamos, por ejemplo, de la familia, que para mí es lo más importante. Entonces, Carlos, yendo contigo, porque ya hemos tocado este tema de la ideología de género, pues yo entiendo de que la lucha debe continuar y que se la tiene que seguir haciendo, pero algo que mencionamos hace un momento, y lo que decías tú, es en cuanto al número de feminicidios que siguen ocurriendo en Latinoamérica y que no se está frenando, inclusive con, podríamos decir, millonarias o por lo menos un buen presupuesto de los gobiernos, pero que realmente no están acabando con la violencia contra la mujer. Sí, es evidente. Tocaste un aspecto muy importante que es justamente la familia. Perspectiva, vemos de que el aspecto, diríamos, de que la mujer está alcanzando niveles muy interesantes, tanto en el aspecto empresarial, en el aspecto, diríamos, laboral y en muchos otros, es justamente por una... Yo un poco la llevo hacia lo que decía Enrique Fayol, cuando las 5 fases de la administración tenemos esa planificación, organización, distribución, control y supervisión. Y vemos, mira, una cosa interesante, porque la mujer, justamente desde tiempos inmemorables, ha estado justamente realizando en el hogar esa planificación, esa organización con los hijos, esa distribución o redistribución, diríamos, hasta en los alimentos, ¿no? En lo que trae, diríamos, o traía el varón, ¿no?, a la casa y decía, bueno, con esto tenemos que sobrevivir. Entonces, existe, digamos, ese control que ella hace, y eso lo vuelca al aspecto laboral empresarial cuando sale afuera. Y es por eso que vemos que la mujer está repuntando muchísimo, porque tiene otro aspecto importante,
que es que ella va gestando en el tiempo que a veces está, antes de entrar a la actividad laboral, en la actividad familiar, el tiempo como para poder prepararse de mejor manera. Existe, digamos, el conocimiento, la capacidad, eso es innegable. O sea, no podemos decir o tapar con uno y decir que no existe. Y por eso que hoy en día las grandes empresas, si tú te das cuenta un poco, vamos a Europa y otros lugares, ¿no? Estados Unidos debe ocurrir lo mismo, de que existen, por ejemplo, managers o gerentes que están justamente en grandes empresas y son mujeres. Ahí tenemos, por ejemplo, a Merkel, tenemos a Bachelet, tenemos, diríamos, una serie a Cristina Kirchner y a muchas otras, ¿no? Como, por ejemplo, diríamos, estaba también en Costa Rica la presidenta que había en los años 70, en los años 90, 2000, actualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un cambio, ¿no? No solamente de pensamiento, sino también un cambio de, diríamos, de visión. Y este cambio tenemos que retrotraerlo de que prácticamente está gestando, ¿no? De que la mujer esté alcanzando niveles óptimos, ¿no? Empresariales, tecnológicos, ¿no? Científicos. Mira, tú estábamos hablando justamente sobre los astronautas y haciendo un análisis tenemos que de los 500 astronautas que han salido al espacio externo, ¿no? 55 son mujeres, ¿no? Entonces vemos de que ya existe, diríamos, esa relevancia que antes no había. Antes era que simplemente tenían que salir los varones de Rusia, de Estados Unidos o de China, pero ahora están justamente introduciendo a las mujeres. Fíjate un caso muy anecdótico, que justamente un viaje que han tenido últimamente unos astronautas no han podido llevar a las dos mujeres. ¿Por qué? Porque dice que el traje que tenían era muy pequeño y que no le hacía a la astronauta que tenía que viajar, entonces han preferido que vaya un hombre, ¿no? Entonces, hasta eso, imagínate que no tenemos, diríamos, hay todavía esas diferencias, ¿no? Ahora, no sabíamos si era por el traje o quizás porque decían, no, que vaya nomás una, ¿para qué va a ir dos? Entonces, ya siguen existiendo un poco esa discriminación, ¿no? Diríamos, racial que existe, y esto lleva a que tal vez la equidad o diríamos la igualdad en las normas muchas veces también son desproporcionales, ¿no? Pensamos que con incrementar la pena, es decir, vamos a solucionar el problema, ¿no? Entonces damos penas de 20, de 30 años, ¿no? Cadenas perpetuas, no sé, ¿no? Y sin embargo sigue ocurriendo el problema. Es decir, el problema debe estar ligado justamente al efecto que se tenga y a la causa, ¿no? Y a la solución del efecto y la causa. El problema es que ahorita no existe, digamos, esa relación. Pensamos que normar, diríamos, la ley, incrementando la pena, hay la solución. Pero, ¿qué ocurre con ese derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre, ¿no? Que la costumbre se está haciendo ya una norma y la norma se está haciendo una aplicabilidad en el aspecto mismo de la praxis social. Entonces, tenemos que, yo creo, considerar todos estos extremos para hacer integrador el análisis y que exista prácticamente un eje articulador. ¿Cuál es ese eje articulador? Justamente es el Estado, son los gobiernos que deben prácticamente ver cuáles son las condiciones más aptas para que la sociedad en su conjunto entre a ese humanismo, ¿no? Si vamos a hablar de una teoría humanista, pues ¿qué queremos? ¿Que el individuo sea feliz o infeliz? ¿Que el individuo esté más sometido, más presionado o que tenga mayores ventajas, beneficios y que sus derechos se cumplan? Entonces, mientras esos derechos sean simplemente connotados en leyes y que esos derechos no se apliquen cuando tú vas a reclamar ese tu derecho, ¿no? Entonces estamos viendo de que existe nomás esa interposición entre el Estado, la sociedad y la norma, ¿no? Y cuando existe, diríamos, una incomprensión o hablemos un desequilibrio entre estos tres aspectos, entonces nunca vamos a poder gestar un derecho ni tampoco ver una solución al problema. Y esto tal vez acotar, Percy, en cuanto a este eje articulador, pues hacerlo siempre pensando en ese ser maravilloso, al que creo, ojalá que pues compartan conmigo esta idea, a ese ser maravilloso que nos ha dado la vida, la madre. Tenemos una abuela, o por lo menos quienes la hemos gozado y la hemos disfrutado, tenemos bellos recuerdos tal vez y enseñanzas que hemos aprendido de ellas. Igual que de nuestros abuelos, por supuesto, igual que de nuestros padres, nuestras madres. Pero yo recuerdo, Percy, por ejemplo, en Bolivia, pues mi madre era una especie de sargento, además de lo estricto que era mi papá. Mi madre era básicamente de la misma forma, y que yo le agradezco muchísimo que haya tenido ese tipo de educación para mí. Lo mismo que me ha pasado en el Colegio Merinol, un colegio católico que estaba pues al mando de las
madres Merinol y con una educación bastante estricta. Yo recuerdo todavía que tenían un palito de madera con fierro adentro y que si te tenían que castigar, pues te tenían que castigar y te lo hacían las madres. No te lo hacían, no te lo hacía el regente, no te lo hacían, no, lo hacían ellos. Entonces, y esto le hablo nomás solamente para ponerle la siguiente pregunta, Percy, porque en este avance lento y en todo lo demás que hemos venido compartiendo en cuanto a estas conquistas que se tienen que seguir luchando, que se tienen que seguir logrando, pues, ¿qué más necesitamos? Y ya no hablo solamente de la mujer, sino de nosotros, que también somos los hombres, los miembros activos de esta sociedad, que tenemos que también darles ese lugar que se merecen. Este espacio, por ejemplo, que lo tenemos igual aquí en Tendencia Global, donde pues invitamos a que las personas participen de la misma forma, porque estos son los espacios que necesitamos para escucharlas, para que sepamos sus necesidades, pero ¿qué más tenemos que hacer nosotros los hombres? Bueno, fundamentalmente tenemos que aceptar de que ante la ley de los hombres y ante la ley divina somos iguales, que compartimos las mismas responsabilidades y que somos miembros de una sociedad amplia que nos permite construir sistemas que vamos a generar la felicidad, la prosperidad de nuestros pueblos. No lo podemos hacer solos, porque justamente en la vieja ideología, ¿no?, del paternalismo, de los estados, podríamos decir que solamente estaban manejados por el hombre, ya se terminaron hace mucho tiempo. Ya son resquicios de una historia antigua. Hoy en día vemos que el papel de la mujer es fundamental en el desarrollo de las sociedades, no solamente en la educación de los hijos, como tú bien mencionabas, Freddy, el ejemplo de tu mamá, de tu abuela, ¿no? Las madres, las abuelas, las hermanas mayores, pues juegan un papel fundamental y preponderante. Yo creo que no hay una persona, no hay un hombre que pueda negar que las mujeres han tenido en nuestra vida una gran influencia, no solamente por los consejos, no solamente por la educación, no solamente por el sistema de vida que nos han proporcionado. El viejo esquema de antes de que el hombre era el que generaba los medios, ¿no?, lo que en Estados Unidos llamamos el breadwinner, que era el que iba a ganarse el pan, pues ya terminó hace muchos años y todavía no nos hemos dado cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los países desarrollados, pues hubo un cambio generacional completo. Las mujeres reemplazaron a los hombres en muchas labores y en muchas labores los superaron. Pero las inequidades han sobrevivido. Han sobrevivido, ¿por qué? Porque las legislaciones han estado más acompasadas y acompañadas por un misoginismo, ¿no?, un machismo en algunas sociedades latinoamericanas, por ejemplo, que todavía persisten. Hace poco, en las campañas electorales que se están realizando en Bolivia por las subnacionales, que se va a mostrar el poder de los departamentos, de los gobiernos locales, pues había una queja de que las mujeres son discriminadas. Han habido inclusive algunos feminicidios, ¿no? Algunas autoridades mujeres han sido víctimas de la violencia política de hombres. Y eso es intolerable en sociedades que estamos avanzando, en sociedades donde estamos analizando pues que la contribución de la mujer es fundamental y esencial al desarrollo de las sociedades. Entonces yo creo que lo que corresponde es incidir nuevamente en el aspecto educativo. Y yo me pregunto qué pasó, ¿no? Si las mamás y las abuelas, las hermanas mayores nos han guiado en los primeros años de vida, ¿dónde nos hemos perdido? ¿Dónde nosotros hemos perdido el horizonte de reconocer y de respetar a las mujeres por su categoría intelectual y moral de ser las conductoras de nuestros hogares y de nuestras sociedades? En algún momento ha pasado algo que las sociedades se han empezado a estancar y los hombres han asumido un rol fundamental y se creen pues los que tienen que continuar a cargo del control no solamente de la familia, pero de la sociedad. Entonces yo creo que hay que revertir esto y la única manera es con educación en los diferentes esquemas que se tienen en las sociedades.
Muy importante, Percy. Además, Percy también, además de tener una esposa maravillosa a la que conozco por tantos años, a su mamá que también la he visto bailando en la morenada, tiene una hija, también tenemos eso en común. También tengo dos hijas maravillosas, tengo una madre de la cual me siento supremamente orgulloso, porque mi madre realmente fue el verdadero motor económico en el hogar. Mi padre realizaba tal vez la importación de mercadería, pero mi madre la que todos los días salía a trabajar y vender en los mercados. Y me siento mucho más cuando hablo, por ejemplo, de mi abuela, porque ella vendía comida en un mercado, en un pueblo, y de esa forma sacó profesionales a sus 5 hijos. Tengo muchas historias que podría contarles sobre la forma en cómo las mujeres, por eso decía hace un momento que existen tal vez pequeñas victorias que la gente podría llamar pequeña, pero que son realmente una enormidad de luchas y batallas que han logrado mujeres que tal vez están cerca de nosotros, son vecinos, son las mamás de nuestros amigos. Y esto es lo que tenemos que reconocer. Carolina, mira, ya no nos va a quedar mucho tiempo. Te voy a pedir en un minuto, por favor, que nos vayas contando tú. Después vamos a hacer lo de tu libro, pero primero cuéntanos, por favor, en un minuto, qué son los retos, ya no digamos en toda esta década, digamos este año, que las mujeres tienen que hacer, igual que la sociedad en su conjunto, para lograr cerrar todas estas brechas que hemos mencionado. Sí, yo creo que aquí la invitación es para que llevemos toda esta conversación a la práctica y hagamos el cambio, ¿verdad? Pero como tú lo dices, es pasito a pasito y celebrando las victorias. Me parece muy importante, y mi punto de vista viene más de la parte de la empresa privada, que consideremos la manera de aumentar la participación de las mujeres tanto a nivel ejecutivo como en las juntas directivas. Por ejemplo, un estudio de 22,000 empresas que cotizan en la bolsa, por ejemplo, demostró que el 60% no tiene representación en las juntas directivas de mujeres. Y, por ejemplo, en las empresas del S&P 500, el 45% de los empleados en general son mujeres, pero solamente el 4% están en roles de presidente, de CEO. Entonces, ¿cómo podemos aumentar esto? ¿Cómo podemos empezar a diversificar, por pequeño que sea, los grupos en los que nos encontramos? Porque se ha demostrado de nuevo que la diversidad ayuda a tener mejores resultados, no hay de otra, y porque es nuestro deber moral y ético hacer el cambio. Entonces, yo creo que la invitación es a que empecemos a dar esos pasos. También me parece muy importante que consideremos el impacto de la pandemia en las mujeres, porque ahora nos toca estar en la casa, trabajando, cuidando a los niños, siendo profesores, siendo maestros, ¿no? Como toda esta explosión de roles que está generando una carga emocional y mental muy alta. Entonces, mucha atención a la salud mental de las mujeres. Y bueno, la lista es larga, pero creo que podemos tomar acción y creo que podemos empezar desde casa, dentro de nuestras propias empresas y, por supuesto, considerando cómo cambiar los sistemas de opresión a nivel macro. Gracias, Carolina. Voy contigo, Gabriela, por favor. Igual tenemos muchos retos, pero por lo pronto, ¿qué debemos hacer como sociedad en conjunto para poder seguir cerrando pues estas brechas históricas, para darle el lugar que se merece y que tiene que tener la mujer? Bien, básicamente concientizar, informar. Está muy bueno el debate, siempre un placer compartir con ustedes. Esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, lleva a la reflexión, porque hay muchas personas que lo van a estar viendo. Y por ahí, Freddy, con todo el respeto y el cariño que te tengo, por ahí no podemos estar de acuerdo en ciertas situaciones, porque sería muy aburrido que todos estemos de acuerdo, pero seguramente el 50% va a estar de acuerdo con vos, el otro 50% de acuerdo conmigo, pero lo importante es tratar el tema con mucho respeto. Me siento muy cómoda y esto, voy a poner como ejemplo el programa de ustedes. El programa de ustedes realmente es un importante reto, porque no cualquiera toca esta temática, que son temáticas muy sensibles y que muchas veces, y ustedes sabrán, habrá en muchos hogares, les puedo asegurar que ¿de qué están hablando? Lugares donde hay un sesgo de machismo, donde hay violencia de género,
¿de qué están hablando? Y hay muchas mujeres que seguramente nos van a escuchar, van a prestar atención. Entonces, la comunicación es muy importante. Sé que sos una persona muy formada, te sigo en las redes. Perdón que te puse como ejemplo, pues yo siempre pongo ejemplos y ejemplos, pero mi intención básicamente fue hablar de la inclusión, ¿sí? En base a tu pregunta, porque me quedé pensando, digo, ojalá no haya herido algún tipo de susceptibilidad, al contrario, estoy muy agradecida porque siempre me están invitando y esto para mí es fundamental, porque desde este programa se está informando y concientizando y es un reto muy importante, como lo acabo de decir, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, querida Gabriela, y por supuesto, siempre lo hemos dicho con nuestro director Percy Calderón, que por eso es que este es un programa independiente primero, pero sobre todo que estos son los espacios donde tenemos que darle la oportunidad a la libertad de expresión, y no importa que podamos tener una manera distinta de pensar, lo importante es que tengamos esto que es el debate, el poder escuchar y el poder hablar. Carlos, por favor, antes de que nos vayamos, en un minuto también para que qué retos ahora ya, también como hombres, cómo seguimos apoyando, cómo hacemos de que estas luchas y conquistas de las mujeres pues no sigan tomando tanto tiempo, sino que vayamos a pasos un poco más acelerados. Bien, yo creo que es muy importante, ¿no? Tener esta contrastación empírica y formulaciones teoréticas y que exista pues este debate dentro del programa que hace y crea un mejor, diríamos, ámbito para poder expresar, diríamos, lo que uno piensa y siente. Es algo muy interesante. Y bueno, decirte que también los tiempos de crisis te traen tiempos de cambio. Y mira tú que prácticamente haciendo un pequeño recuento, Segunda Guerra Mundial, las mujeres prácticamente tuvieron que salir a trabajar a las empresas, a las fábricas, ¿no es cierto?, a los explosivos, a una serie de cosas que nunca pensaban, ¿no? Esta revolución tecnológica industrial también ha traído un nuevo cambio y hoy en día esta revolución sanitaria, que ahora llamo que es justamente la pandemia, ha traído que la mujer tenga que salir a enfrentar, diríamos, una actividad laboral que el hombre la tenía, ¿no?, bien marcada y que prácticamente a veces el hombre ya llega después de las 2, 3 de la tarde a la casa y tiene que también estar con los hijos, ver las tareas. Entonces, esta interpolación de roles es muy importante, ¿no? Porque prácticamente gesta una nueva forma de pensamiento y esa nueva forma de pensamiento es la que tenemos que tenerla clara, ¿no? Que no solamente había sido que la mujer tenga que estar con los hijos, con la familia y solamente en algunos quehaceres, sino que ya estamos viendo cómo está, diríamos, despegando, ¿no?, una otra forma de pensamiento, ¿no? Y también esto gesta de que la familia se fortalezca y que entre ambos géneros también se respeten, porque no olvidemos que el respeto que tengan, diríamos, desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista, diríamos, físico, desde el punto de vista sentimental, sino también desde el punto de vista intelectual y de capacidad es importante, porque esto ¿qué gesta? Gesta justamente de que ambos se valoren, ¿no? La valoración va a estar justamente primero en el enfrentamiento y después en que realmente las partes se comprendan, se entiendan, se respeten por lo que son y también articulen una nueva forma de, diríamos, de actuar en la sociedad. Y eso hace bien a todos, ¿no? Yo creo que es a nivel global. Gracias, Percy, pues, y a todos, a Gabriela, a Carolina y a Freddy, pues, un saludo inmenso y un gusto nuevamente estar también acá en el programa. Gracias. Percy, ¿algo para puntualizar tal vez antes de que nos vayamos? Bueno, sí, nomás quiero agradecer nuevamente a Carolina, a Gabriela, por esta gran contribución al programa. Y lo que decíamos, ¿no? Lo que queremos es generar eso, que la familia pueda conversar de estos temas, que muchas veces son tabús, que muchas veces o son exclusivos de ciertas personas nada más, de ciertos círculos sociales. Pero no, nosotros queremos traer este tipo de conversatorio a la familia, al ambiente de amigos, que se diga, bueno, no me gustó lo que dijo Freddy, pero sí me gustó lo que dijo Gabriel o viceversa. Entonces, el poder hablar cara a la realidad de estos temas nos hacen pensar y nos hacen generar un cambio de actitud, que es lo que quisiéramos en el mejor de los casos. Felicidades en el Día Internacional de las Mujeres a todas estas damas hermosas. Saludos a mi señora madre, a mi esposa, a mi hija y a todas las amigas con las que me toca trabajar todos los días. Que Dios las bendiga a todas. Extensiva nuestra felicitación, por supuesto, a todas. Antes de irme, Carolina, primero contigo, después contigo, Gabriela, no se me vaya todavía. Pues quisiera que nos hables rápidamente de tu libro, cómo encontrarlo y también para seguirte en las plataformas sociales.
Muchísimas gracias, claro que sí, hoy lo lanzamos, entonces está recién salidito del horno. Es un libro que se llama Plenitud, 7 principios para una vida moderna, plena, abundante y con propósito. Un libro que tiene muchísimas herramientas para que las personas, todos, hombres y mujeres, podamos vivir con mayor plenitud. Nos pueden encontrar en plenitud.net o en Instagram en hola.plenitud. Así que los espero, cualquier comentario, bienvenido y muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema tan importante. Gracias a ti, Carolina. Voy contigo, Gabriela, para que también hablemos sobre estos cursos que están ofreciendo. Muchos creo que son diplomados, pero que son muy importantes, no solamente para las damas, sino el público en general. Así es, nos pueden encontrar en Instagram, doctora Gabriela Rodríguez, ok. Así voy a publicar toda la oferta académica, diplomaturas en género y todo lo que tenga que ver con el ámbito penal, ¿no? Son muy importantes desde el punto de vista que puede acceder cualquier persona porque va a ser a través de la plataforma Zoom y con importantes juristas nacionales, internacionales. Hay un colega boliviano muy bueno, muy valorado, nosotros lo tenemos como un jurista de primera, el doctor Jerry Rojas Torrico, también participa de esta diplomatura, he tenido la oportunidad de conocerlo, lo he invitado a Salta, él me ha invitado a Santa Cruz de la Sierra, hicimos intercambio, pero bueno, básicamente eso, llevar a la comunidad a través de la plataforma Zoom este tipo de diplomaturas y cursos de posgrado. Bueno, ya tienen la invitación, vamos a nosotros también poner el link para que la gente pueda pues acceder y pueda tener este beneficio. Es un diplomado muy interesante. Realmente yo vi la propuesta a través precisamente de tu red social, en tu cuenta de Facebook de Gabriela Rodríguez, y usted también puede verlo de esa forma. Nosotros reiteramos nuestro agradecimiento a Carolina Lazo. Ella es administradora de empresas internacional. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gabriela Rodríguez, licenciada, también es abogada. Está en Salta, Argentina. Reiteramos también nuestras felicitaciones a todas las mujeres en el mundo en este 8 de marzo. Dios siempre las bendiga. Ojalá que el trabajo no solamente sea tan duro para ustedes para lograr las reivindicaciones históricas que todavía tenemos que hacerlas, sino que también todos estemos sumados en este proyecto social para que juntos como sociedad, como familia, pues podamos darle ese lugar que ya lo tiene, que lo merece además la mujer. De esa forma, pues nos vamos despidiendo de Tendencia Global. Soy Freddy Silva. Nos reencontramos la próxima semana con otro tema coyuntural a nivel mundial. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y hasta la próxima.